En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Amigos y amigas del programa Transformando Corazones, verdaderamente es una bendición, como siempre, venir a compartir con usted las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad quiero tocar un tema muy importante. Cuando un hermano cae de la gracia de Dios, cuando alguien es tentado por Satanás y peca, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Que debemos de hacer el cuerpo de Cristo. Los que estamos ahí para restaurar, para ayudar, para levantar al caído. Las Sagradas Escrituras nos da grandes ejemplos. Hombres que verdaderamente cayeron de la gracia de Dios. Por eso no nos sorprendamos cuando un hermano o una hermana cae de la gracia de Dios. El cuerpo de Cristo debe de unirse. Cada hombre, cada mujer debe orar por ese hermano o esa hermana que cae de la gracia de Dios. Hoy quiero traerle a usted dos ejemplos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron esos hombres? ¿Cómo restauraron? ¿Cómo ayudaron al caído? Por eso le puse al tema restaurando a los caídos, a los soldados caídos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le puse soldados? Porque verdaderamente esta es una guerra espiritual entre las tinieblas y la luz. Y nosotros somos hijos de luz. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseña, nos muestra qué actitud debemos de tomar cuando un hermano o una hermana cae de la gracia de Dios. Como se dice en el español popular, o hacemos leña del árbol caído. Por eso pongamos mucha atención. Por favor, vaya conmigo al libro de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 1 y 2. Vamos a poner como base Gálatas 6, 1 y 2. Pero cuando estaba preparando este tema, verdaderamente el Señor trajo varios textos a mi corazón, el cual quiero compartir con usted. Espero poder desarrollar los textos que el Señor me dio. Si no, pues vamos a llevar los textos más importantes. Pero me ponía a traer en el mundo natural, porque esta es una guerra espiritual. Pero me puse a meditar qué sucede con los ejércitos y me metí a Google a ver el ejército más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos y Rusia. Pero por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, ¿cómo está preparado ese ejército? ¿Qué preparación, no solo académica, sino preparación en el campo de batalla? Y encuentro que ellos tienen una élite, hombres que vuelan de noche y de día, dice, para rescatar a todos aquellos que son heridos o que caen en la línea de fuego. Cómo estos hombres se especializan para llevar a esos heridos, restaurarlos, ayudarlos y luego devolverlos a su casa. Yo lo invito para que ustedes puedan meterse a History Channel. De ahí usted puede ver 6 videos donde ellos comentan la familia, cómo se alegra, el corazón de esa familia se alegra cuando llega un soldado que ha caído en combate.
Y cuando realmente ya no pueden rescatarlo con vida, ¿sabe qué hacen? Les dan honores fúnebres, porque ha caído por defender a su nación, a su país. Y lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando vemos restaurado un hombre, cuando vemos levantarse nuevo un líder, un hombre, una mujer, el pueblo de Dios debe de regocijarse y debe de alegrarse. Pero no solo basta con oración, sino actitud. Y vamos a ver bíblicamente, vamos a hablar de dos hombres que ayudaron a su prójimo. Uno de ellos es Natán y el otro es Bernabé, que significa hijo de consolación. Pero vea usted, quiero leerle este documental que leí en el internet. Dice: Evacuados en combate. En la serie documental Evacuados en combate veremos por primera vez a los miembros de rescate de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamados Pararescuemen o PGS. Integran en su despliegue en Afganistán mientras vuelan día y noche en cualquier tiempo. Oiga lo que dice: vuelan día y noche en cualquier tiempo para salvar a los que están en peligro en el campo de batalla. Evacuados en combate nos narran en 6 capítulos la historia de la vida de los hombres que sirven en esta unidad élite, cuya tarea principal es ayudar a sus compañeros. Subraye eso en su mente cuando dice los que sirven en esta unidad élite, cuya tarea principal es ayudar a sus compañeros derribados o aislados tras las líneas enemigas, y hacer lo que sea necesario y los que para llevar a sus compañeros de vuelta a su hogar. Dice: y hacer lo que sea necesario para llevar a sus compañeros de vuelta al hogar, y los que mueren les rinden honores porque han caído defendiendo a su nación. En esta oportunidad nosotros estamos defendiendo el reino de Dios. Porque cuando cae realmente un hermano, una hermana, ¿sabe quién se alegra? Es el enemigo. Satanás y sus demonios hacen fiesta. Pero bendito sea Dios que las Sagradas Escrituras nos muestra cómo se recuperaron hombres que cayeron. Por eso usted, si ha caído de la gracia de Dios, a lo mejor el enemigo le pone en su mente: quítese la vida, usted ya no sirve para nada. El Señor le va a hablar en esta oportunidad. Si levantó al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, él pecó, se metió con la mujer de Urías, con ventaja y alevosía, mandó a matar a Urías al frente de la guerra. ¿Y sabe qué hace el Señor? Manda a un profeta que se llama Natán. Pero este profeta no llegó y le dijo: dice el Señor que hiciste esto y esto. No, él le llevó con mucho amor, que es lo que Dios nos pide, el amor, a restaurar a David. Le puso el ejemplo de una persona que solo tenía una ovejita. Y David hasta dice en las Sagradas Escrituras, si usted lee esa parte de la vida de David, usted logra ver cómo David dice que se encendió en ira. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Ese eres tú. Con amor. Restaurando, ayudando con amor. Dice que Natán ayudó a David. ¿Y sabe qué dice en 2 de Samuel 13:13? Vaya conmigo, por favor. 2 de Samuel 13:13 dice: entonces David dijo a Natán, oiga, ya cuando entendió y vio el mensaje de Dios, dice:
Entonces dice David a Natán, pequé contra Jehová. Uno de los primeros pasos que debe dar el hombre o la mujer que cae de la gracia de Dios es reconocer su pecado. Pequé. ¿Y sabe qué le responde el profeta Natán, que es Dios mismo a través de la boca de su profeta? Le dice, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Sí, la misericordia de Dios es grande. El amor de Dios es grande, más cuando un hombre ha sido fiel, ha servido fielmente, ha sido un hombre verdaderamente que ha entregado su corazón, su amor. ¿Cómo no va el Señor a perdonar su pecado? Vemos a un rey Ezequías que le dice al Señor que le ha servido fielmente, que él ha sido íntegro y que verdaderamente Dios no solo lo restituyó, sino le dio 15 años más de vida. Ahí vemos la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Por eso en las Sagradas Escrituras dice, como es del oriente al occidente, o sea, no tiene fin la misericordia de Dios. Entonces tenemos que tener la actitud de Natán, de restaurar con amor, de ir y hablar con amor al caído. Vamos también a ver en Hechos 15:15, en el Nuevo Testamento, a un hombre, Bernabé, que dice las Sagradas Escrituras, un hombre con muchos recursos, que él incluso vendió sus propiedades para darle a los apóstoles. Pero ¿sabe qué sobrenombre le pusieron los apóstoles? Bernabé, que significa hijo de consolación, porque él se llamaba José. Pero dice que hubo un grave problema con el apóstol Pablo, con el gran apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué sucedió? Dice las Sagradas Escrituras que tuvieron una discusión, no menor, sino una discusión fuerte, una discusión porque Juan Marcos había abandonado la obra, había desistido y Pablo ya lo iba a desechar. Pero vea lo que dice las Sagradas Escrituras en Hechos 15. Bernabé insistió en llevar a su sobrino Juan Marcos al expresar Pablo su desacuerdo por cuanto Marcos había abandonado la obra. Se suscitó una acalorada discusión y Bernabé embarcó con Marcos a Chipre. Mire, gracias a Dios que él insistió, no dejó abandonado al compañero de milicia, a Juan Marcos. ¿Y sabe quién es Juan Marcos? Es el gran apóstol Marcos, que escribió el libro de Marcos, que dicen los estudiosos de la Biblia que fue el primer evangelio escrito. Entonces no sabemos cuál es el propósito de Dios con esa persona que ha caído de la gracia de Dios. Realmente nuestro trabajo es ayudarlos. Por eso yo le dije que que usted apartara Gálatas y vea lo que dice el libro de Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Espero en Dios que usted, amigo y amiga que está viendo este programa, sea espiritual. Restauradlo. Nos manda las Sagradas Escrituras que restauremos al caído. Restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, por eso el apóstol Pablo en otro pasaje de la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque nosotros somos fáciles, dados a prejuicios, a juzgar, a decir, a sacar conjeturas que realmente a Dios no le agrada. Y más si nos podemos a conversar con otro hermano, otro amigo de la persona que ha caído de la gracia de Dios. A Dios no le agrada. Por eso dice en el versículo 2, oiga lo que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, el amor. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amaos los unos a los otros, el amor. Debe prevalecer el amor.
Eso es lo que nos demanda la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os he traído, que os améis los unos a los otros. Entonces, por eso les decía, a estos hombres como Natán, como Bernabé, tuvieron amor. A su compañero de milicia no lo dejaron abandonado, no lo dejaron tirado. Así hacen los soldados americanos, norteamericanos, no dejan a sus compañeros, sino ellos se especializan para rescatar, para ayudar y para regresar a sus hogares sanos y salvos. Dios quiera que se levante en el pueblo de Dios hombres que amen a su hermano, que lo restauren con un espíritu de mansedumbre y que lo lleven nuevamente a los caminos de Dios. Porque Dios está esperando con los brazos extendidos a aquel o aquella que se ha extraviado de los caminos. Y vea la grandeza, por ejemplo, David que cayó, fue el gran rey David, fue un comandante general del ejército que derrotó a los enemigos de Israel. A lo mejor es un comandante o una misionera o alguien que Dios lo va a usar y que va a llevar ese mensaje de que Dios es misericordioso, que Dios lo restauró, Dios lo levantó, y hasta testificar que usted, amigo o amiga, lo ayudó a levantarse de la gracia de Dios. Entonces tenemos que restaurar con un espíritu de mansedumbre. Por eso dijo Jesús, sed como yo, mansos y humildes de corazón. La soberbia, el orgullo, no le agrada a Dios. Es más, Él ve de lejos a los soberbios, a los altivos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 13:15. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo se debe de perdonar al hermano? Oiga lo que dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tómalo contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, Jesús también nos manda a que nosotros ayudemos, que no lo hagamos público, sino antes apoyar y ayudar a aquel hermano que ha caído de la gracia de Dios. Amigos, qué importante y qué interesante es todo lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. Vamos a ir a un corte y al volver vamos a ver otros textos que Dios trajo a mi corazón. ¿Qué actitud, qué debe de haber en el corazón de nosotros para ayudar a los que han caído de la gracia de Dios? Volvemos en un momentito. Nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo queda el aire, solo los recuerdos nada más, y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Quedan huellas, solo aquel perfume nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo quedan sueños, solo aquel murmullo nada más, y el sentimiento que volverás.
pero no me alcanza, no me sacia, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. El aire no me sacia el eco nada más a mi jardín, vuelve a venir. Volvemos nuevamente con este interesante tema que le he puesto como título: Restaurando a los soldados caídos de nuestro amado Señor Jesucristo. Como les decía en el principio, esta es una guerra entre la luz y las tinieblas. Y Satanás a veces nos tentó a nuestro amado Jesús, que no cayó, pero realmente nos tienta. Y vemos como hombres verdaderamente que están escritos sus nombres con letras de oro en las Sagradas Escrituras, cayeron, sucumbieron ante la tentación. Estamos viendo a un rey David. Bueno, hubieron muchos que realmente cayeron de la gracia de Dios. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, que Jesús lo tuvo que reprender y le dijo: Satanás, apártate de mí, porque Satanás había poseído la mente, el corazón del apóstol Pedro. Y realmente Jesús estaba hablando a través de Pedro a Satanás. Por eso hoy que el Señor reprenda a Satanás y sus enemigos, porque ellos sí se alegran cuando un soldado de Cristo o una mujer de Cristo ha caído en combate. Pero realmente, ¿qué dice el apóstol Santiago? ¿Qué sucede cuando usted ayuda a volver en los caminos de Dios a un hermano, a una hermana? Dice que hasta cubre multitud de pecados. No solo hace regresar, sino usted mismo se beneficia con esa actitud de restaurar. Pero mejor vaya conmigo al libro de Santiago. Dice Santiago 5:19: Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Es que no debemos de ver al hombre en sí, sino el alma del hombre, porque se va al infierno. Y qué lindo es que nosotros seamos instrumentos de Dios para volver esa alma a los caminos para la eternidad. Y cubrirá multitud de pecados, dice. Mire qué bello es que nosotros aprendamos a volver, a hacer volver a este hermano, a una hermana que ha caído de la gracia de Dios. Y usted, hermano o hermana, levántese. Usted que ha sido líder, usted que ha caminado con el Señor, usted ha visto los deleites, la gracia de Dios. Yo lo insto, lo invito, que se levante, que no se quede en el camino. Si no hay una oportunidad, Dios, el amor y la misericordia de Dios es grande. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? Esperando con los brazos abiertos. Porque Él no quiere que nadie caiga en pecado, sino que proceda al arrepentimiento y que se vuelva a levantar y a restaurarse, porque es la voluntad de Dios. No quiere que ninguno se pierda, ni usted ni nadie que caiga de la gracia de Dios. Por eso nosotros debemos de estar orando y clamando
para no caer en tentación. Porque el enemigo dice en las Sagradas Escrituras que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Así que hacer volver al hermano al camino de justicia es una bendición. Ahora, Jesús nos perdona. Vamos a ver un pasaje de las Sagradas Escrituras, cómo Jesús perdonó a una mujer adúltera. Una mujer donde todos lo acusaban. Por eso le digo, hermano, levántese. No se quede tendido en el camino. Vemos a una mujer. ¿Y sabe quién es? Es lo más impactante que me mostraba el Señor en las Sagradas Escrituras. Eran los líderes, fariseos, escribas, hombres que entendían las Sagradas Escrituras, que veían, pero lo entendían, pero no vivían la palabra de Dios. Eran oidores, no eran hacedores de la palabra. Y Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Él quiere que nosotros vivamos lo que las Sagradas Escrituras nos muestran, porque esta es la palabra de Dios. Por eso dice Jesús en la mujer adúltera, vaya conmigo a el libro de Juan, capítulos 8, versículos 53 en adelante. Dice la palabra de Dios, y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué fue Jesús al monte de los olivos? A orar, porque era su lugar favorito donde él iba a orar. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Mire, él después de orar venía, discipulaba, había una enseñanza. Dice en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio. O sea, aquí no había vuelta de hoja. Aquí la mujer fue sorprendida en pleno acto. Pero oiga lo que dice el versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y mire cómo se respaldaban. Y en la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Mire, estaban aplicando una porción de las Sagradas Escrituras para poder acusar. Y dice, ¿tú pues qué dices? Mire el amor de Jesús, que es maravilloso. Dice, entonces decían, probándolo para tener de qué acusarlo. Mire, probando al Creador, la criatura probando al Creador. Dice, entonces dice, Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra. Ni siquiera discutió con ellos, ni siquiera se puso a discutir sobre el tema. Dice, sino él se inclinó y dice, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. Porque Jesús conocía las intenciones del corazón. Dice que nuestro Señor conoce hasta nuestros más secretos pensamientos. Para Él no hay nada oculto. Por eso, amigo, amiga, que está viendo este programa, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, porque dice las Sagradas Escrituras que los ojos de Dios nos están viendo. Incluso hasta lo que usted platica, lo que usted comenta en secreto con su cónyuge, con sus hijos, con su familia, con sus hermanos de la iglesia, con todos. E incluso si usted está difamando a un hermano o una hermana, cuidado, hay un ay de aquellos que hagan tropezar a uno de los míos, dice el Señor. Mucho cuidado, este bendito evangelio tenemos que caminar con rectitud, con integridad, no perfectos, porque realmente nadie es perfecto, o nadie puede decir yo no peco, pero abogado tenemos con el Padre, para poder enderezar nuestras veredas, arrepentirnos, porque eso le dijo Jesús a la mujer adúltera. Siga leyendo conmigo lo que le dijo Jesús. Mujer, Jesús
dice que enderezando le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ven la misericordia y el amor de Dios? Y aquí lo vemos en este pasaje, como Jesús perdonó a esta mujer. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para a veces juzgar o para a veces decir: yo no perdono, yo esto sí no se lo voy a perdonar, esto no voy a, esto que hizo o lo que está haciendo, yo nunca se lo voy a perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Por eso las Sagradas Escrituras dicen que nosotros podemos ver la paja en el ojo del prójimo, pero no vemos a veces la viga que tenemos en nuestros ojos. No, pueblo de Dios, hermanos y hermanas, el Señor pone en mi corazón en esta oportunidad que debemos seguir el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios nos está mostrando en esta oportunidad. Nosotros debemos amar al caído en combate. Así le puse como subtítulo a esto. Vaya conmigo a Lucas 6:36. Nosotros debemos amar al caído en combate. Sed pues misericordiosos. Jesús dice: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué bella es la palabra. Sed misericordiosos. Luego de 37, estamos leyendo Lucas 6:37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Palabra de Dios. Esto es lo que nuestro amado Señor Jesucristo quiere que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Doy otro texto para amar al caído en combate. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó vosotros en Cristo. Sed benignos. Sed benignos. Eso es lo que quiere el Señor que seamos nosotros, para tener amor para el hombre o la mujer caída en combate, que ha caído de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas que ven este programa, vemos el amor de Dios. Lo que quiere Dios es restaurar al caído, ayudar al caído en combate, como también que nosotros seamos bendecidos cuando ayudamos al hermano. Ya lo dice el apóstol Santiago: cubrirá multitud de pecados aquella persona, aquel hombre que hace volver a los caminos de Dios. Es que estamos hablando de un alma que se pierde, de la eternidad, de ese momento glorioso del rapto de la iglesia. A veces uno no quisiera que la familia, un amigo, una amiga, no entregue su vida a Cristo, porque realmente horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero qué bendición es cuando nosotros ayudamos a restaurar al caído en combate. Vaya conmigo a Colosenses un poquito más, dice 3. Vamos a ver también qué dice el gran apóstol Pablo. Porque lo que está sucediendo ahorita en la iglesia, también sucedía en la iglesia primitiva. También sucedía, por eso a los de Colosa, Pablo les deja escrito una carta con letras de oro. Por supuesto que ese es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice cómo debe de portarse el pueblo de Dios, la unidad, el amor, porque así debe de vivir
el pueblo de Dios unidos. Unido. Fíjese que cuando yo estudiaba en la Universidad de San Carlos, cuando se hacían aquellas manifestaciones, cuando subía la luz eléctrica en aquel tiempo, el pueblo se levantaba, y más nosotros los estudiantes sacábamos el pecho delante de la población y decíamos y gritábamos: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Y sabe qué lográbamos esa unidad? Que se detuviera el alza del precio de la energía eléctrica. Pero el pueblo de Dios a veces somos muy apáticos, lejos de ayudarnos, de apoyarnos, de vivir en unidad, de estar en unidad y sobre todo vivir en el amor. Tratamos de alegrarnos cuando cae un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, o cuando hay una desgracia material también, cuando hay un fracaso. ¿Sabe qué? Empezamos a alegrarnos. Cuidado, porque a Dios no le agrada eso. Entonces, Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga las palabras que el apóstol Pablo pone acá. Antes sed benignos unos con otros, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros como Dios también os perdonó. Dice, es como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sabe qué es lo que el Señor me ha enseñado en estos últimos días, en estos últimos tiempos difíciles que está pasando la iglesia, no solo en esta ciudad, no solo en esta nación, sino en el mundo entero? Han habido ataques certeros de Satanás contra el pueblo de Dios. Por eso dice, velad y orad para no caer en tentación. Pueblo de Dios, tenemos que estar firmes para poder desechar todas las acechanzas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, eso debemos de tener, mansedumbre y paciencia. Les decía que el Señor me está mostrando en estos últimos, la paciencia. Ser pacientes, hasta en el tráfico, tener mucha paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, nos habla una y otra vez del perdón. Entonces dice, así como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Mire, esta palabra yo hasta lo subrayé aquí, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuerpo de Cristo. Amén. Amigos y amigas, qué importante es que nosotros seamos hombres que ayudemos a nuestros hermanos caídos de la gracia de Dios. Que verdaderamente esta palabra quede grabado en su corazón y que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores, no solo escuché el mensaje, qué bonito, y luego pues actuar lo contrario de lo que las Sagradas Escrituras nos manda. Sed benignos, sed misericordiosos y sobre todo el vínculo del amor. Amaos los unos a los otros. Amigos y amigas, Dios les bendiga por escuchar este interesante tema. Volvemos en la próxima. Dios les bendiga. Volvemos. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.